Hola, hola, mis chismosos empedernidos y telenoveleros de corazón. Un día más nos encontramos en su canal favorito, el epicentro de los secretos, las intrigas y los dramas más jugosos del universo turco. Espero que estén listos para sumergirse en una historia que, se los aseguro, los tendrá al borde de sus asientos virtuales. Hoy, como ya saben, vamos a hurgar, a investigar, a destripar con cariño, por supuesto, la relación, o más bien, el mito, la leyenda, la eterna incógnita que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que, como un volcán a punto de erupcionar, generan temblores cada vez que se mencionan juntos. Y es que la mezcla explosiva de su talento, su química incandescente y el halo de misterio que los envuelve, los ha convertido en una de las parejas más fascinantes y debatidas del panorama mediático turco. Hemos visto su trabajo impecable en Erkenci, hemos sido testigos de sus entrevistas chispeantes, hemos seguido sus pasos por alfombras rojas y escapadas europeas esos paparazzi. Pero hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en un territorio inexplorado, un laberinto de especulaciones y rumores donde los secretos se camuflan a la perfección. Hoy vamos a hablar de lo que Demet, según las lenguas viperinas, escondió. Un secreto, una confidencia, una verdad oculta que involucra a Can Yaman y que, por alguna razón que intentaremos desentrañar, ella decidió mantener bajo 7 llaves. ¿De qué se trata este secreto? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Y qué consecuencias, tanto en el pasado como en el presente, podría tener esta información en la relación, o en la no relación, entre nuestros dos protagonistas? Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de dimes y diretes, permítanme solicitarles un pequeño, pero importantísimo, favor. Si son adictos a los chismes jugosos, si disfrutan de los análisis exhaustivos del mundo del espectáculo, si les gusta la adrenalina de descubrir los secretos mejor guardados, no duden en suscribirse a mi canal. Activen la campanita, esa fiel guardiana de las notificaciones, para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto déjenme un me gusta gigante, un like monumental, si quieren que siga investigando, que continúe desenterrando las últimas novedades del mundo del chisme turco. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Ahora sí. Preparen sus palomitas, ajusten sus gafas de detective, porque vamos a despegar hacia un mundo de intrigas y misterios. Agárrense fuerte. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es como un guión de telenovela que se escribe solo. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en Erkenci, la conexión fue innegable, palpable, casi mágica. La chispa en la pantalla era tan intensa que los fans, ávidos de romance, no tardaron en imaginar un cuento de hadas en la vida real. Las fotos detrás de cámaras donde se les veía riendo y bromeando, las miradas cómplices que se cruzaban, los gestos cariñosos que se dedicaban, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Y como suele suceder en estos casos, los rumores se dispararon. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes de fotos que alimentaban la fantasía de un romance entre Demet y Can. Se analizaba cada like, cada comentario, cada aparición pública. Se convertían en detectives aficionados, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya daban por sentado, que eran pareja. Durante un tiempo, la situación parecía alimentarse a sí misma. Se les veía juntos en eventos, salidas nocturnas e incluso escapadas románticas, o al menos, eso decían las fotos. Los rumores se intensificaron, los titulares gritaban a los 4 vientos que Demet y Can eran la pareja del momento. Muchos incluso se atrevían a hablar de planes de boda y de formar una familia. Pero de repente la burbuja explotó. Como si alguien hubiera apagado la luz, las apariciones conjuntas se volvieron esporádicas, las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, y el aura de misterio se intensificó hasta niveles insospechados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el distanciamiento? ¿Acaso el amor se había esfumado tan rápido como había surgido? Las teorías, como siempre, eran muchas y variadas. Algunos hablaban de una pelea monumental, una discusión explosiva que había puesto fin a la relación. Otros apuntaban a la presión mediática, a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los paparazzi y los fans. También se especulaba sobre desacuerdos profesionales, sobre proyectos que los habían alejado y sobre la incompatibilidad de sus agendas. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entra en juego el secreto que presuntamente Demet ocultó. Según fuentes cercanas a la pareja, y quiero enfatizar que estos son solo rumores, nada confirmado, durante el rodaje de Erkenci, Can Yaman habría atravesado un periodo de gran turbulencia personal. Se dice que estaba lidiando con
Problemas familiares de gran envergadura, situaciones delicadas que lo afectaron profundamente a nivel emocional. Al parecer, Demet, con su sensibilidad y empatía características, fue una de las pocas personas en las que Can confió durante ese momento tan difícil. Ella le ofreció su apoyo incondicional, su comprensión y un hombro en el que llorar. Se convirtió en su confidente, en su amiga y consejera, en un refugio seguro en medio de la tormenta. Pero, según estas mismas fuentes, Can le habría hecho una petición a Demet, que mantuviera en secreto sus problemas familiares. No quería que la prensa se enterara, no quería que su vida privada se convirtiera en un espectáculo público. Quería proteger a su familia y lidiar con sus problemas en la intimidad. Y Demet, respetando su deseo y demostrando una lealtad a prueba de balas, habría guardado silencio. Nunca reveló nada a la prensa, nunca hizo comentarios al respecto, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Guardó el secreto de Can como si fuera el tesoro más preciado, demostrando una discreción y una ética profesional encomiables. Ahora bien, ¿por qué insisto en que esto es un secreto que supuestamente ocultó? Porque, seamos honestos, no tenemos pruebas irrefutables de que todo esto sea cierto. Son solo rumores, especulaciones basadas en fuentes anónimas que podrían tener sus propios motivos para difundir esta información. Sin embargo, hay algo en la actitud de Demet durante todo este tiempo que me hace pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. Ella siempre se ha mostrado muy reservada con respecto a su relación con Can. Nunca ha entrado en detalles, nunca ha revelado nada que pudiera considerarse íntimo o personal. Siempre ha mantenido una distancia prudente, como si estuviera protegiendo algo. Y quizás ese algo que estaba protegiendo era precisamente el secreto de Can. Quizás ella sabía que al revelar cualquier detalle sobre su relación, corría el riesgo de que la prensa empezara a investigar y de que el secreto de Can saliera a la luz, exponiendo a su amigo a una situación vulnerable y dolorosa. Si esto es cierto, la actitud de Demet sería aún más admirable. No solo habría sido una amiga leal y discreta, sino que también habría demostrado una gran madurez y un profundo respeto por la privacidad de Can. Habría antepuesto el bienestar de su amigo a su propia imagen pública, algo que no es fácil de encontrar en el mundo del espectáculo. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué implicaciones tiene todo esto en la relación entre Demet y Can? ¿Por qué este secreto, si es que existe, no salió a la luz antes? ¿Y por qué ahora de repente empiezan a surgir estos rumores? Las respuestas a estas preguntas son tan variadas como las teorías de la conspiración. Una posibilidad es que ahora que ambos han tomado caminos separados, con proyectos diferentes y vidas personales distintas, alguien cercano a la pareja, quizás sintiéndose liberado de un pacto de silencio, ha decidido romper la confidencialidad y revelar la verdad. Otra teoría es que todo esto es una estrategia mediática orquestada para volver a poner a Demet y Can en el centro de atención. Después de todo, la sola mención de sus nombres juntos genera un torbellino de comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Podría ser que alguien esté intentando aprovecharse de la nostalgia de los fans para promocionar algún nuevo proyecto? Y una tercera teoría, quizás la más cínica y pesimista, es que alguien está intentando dañar la imagen de alguno de los dos. Quizás hay intereses ocultos detrás de todo esto, quizás hay alguien que quiere perjudicar la carrera de Demet o de Can, sembrando la duda y el resentimiento entre sus seguidores. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este secreto, o supuesto secreto, ha vuelto a encender la llama de la especulación en torno a la relación entre Demet y Can. Y como siempre los fans están divididos, algunos se niegan a creer que todo esto sea cierto, otros creen que hay algo de verdad en todo esto, y otros simplemente disfrutan del drama y del chisme, alimentando el fuego con sus comentarios y teorías. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, creo que lo importante aquí es reflexionar sobre la importancia de la lealtad y la discreción. Si Demet realmente guardó el secreto de Can durante todo este tiempo, demostró ser una amiga incondicional y una persona digna de confianza. Y eso en el mundo del espectáculo es un valor incalculable. Y por supuesto, también es fundamental recordar que todos tenemos derecho a la privacidad. Si Can quería mantener sus problemas familiares en secreto, es su derecho. Y si Demet respetó su decisión, merece ser aplaudida por ello. No podemos juzgar a nadie por querer proteger su intimidad y la de sus seres queridos. Dejando a un lado los rumores y las especulaciones, vamos a analizar brevemente la situación actual de Demet y Can. Como todos ustedes saben, ambos han seguido camino.
Os diferentes en sus carreras, cosechando éxitos y conquistando nuevos mercados. Demet, después de Erkencikus, ha protagonizado varias series de éxito, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Ha trabajado con algunos de los directores y actores más importantes del panorama turco, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. Además, ha incursionado en el mundo del cine, protagonizando películas que han sido un éxito de taquilla, demostrando que puede abordar diferentes géneros y personajes con solvencia y profesionalismo. Can, por su parte, también ha seguido una trayectoria ascendente después de Erkencikus. Ha protagonizado series en Italia y España, conquistando al público internacional con su carisma y su atractivo. Se ha convertido en una estrella global, trabajando en proyectos ambiciosos y codeándose con algunas de las figuras más destacadas de la industria del entretenimiento. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de adaptarse a diferentes idiomas y culturas, expandiendo su carrera a nivel mundial. Aunque ambos han seguido caminos separados, el recuerdo de Erkencikus sigue vivo en la memoria de los fans. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, protagonizando una nueva serie o película que reviva la magia de su química. Y quién sabe, quizás algún día ese sueño se haga realidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Los caminos se cruzan, los proyectos se alinean y las oportunidades surgen de la manera más inesperada. Pero por ahora, lo importante es celebrar el éxito de ambos y seguir disfrutando de su talento y su trabajo. Tanto Demet como Can han demostrado ser profesionales excelentes y personas admirables, y merecen todo el reconocimiento y el apoyo de sus fans. Y hablando de fans, quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo incondicional a este canal. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades del mundo del chisme turco. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y evolucionando. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este asunto del secreto de Demet? ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus opiniones y teorías en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós.